Bueno, aquí estamos nuevamente para terminar el segundo segmento de esta enseñanza, el villano invisible. Lo comenzamos el otro segmento hablándoles de que hay tres tipos de conversión, ¿sí? Se convierte en nuestro espíritu inmediatamente. El alma es día a día. Y luego cuando el Señor venga a recibirnos este cuerpo, será transformado. Y les hablé de que esta naturaleza del pecado la encontramos descrita en diferentes escrituras y les dije que leamos capítulo 6, versos 6 y el 12. Los tengo acá y los quiero leer para que podamos ilustrarlo mejor. Dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, está usted, estoy yo, todos los que me escuchan y son convertidos, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Bueno, hemos leído esto. Quiero ir ahora a leer Romanos capítulo 7, verso 5, verso 18, verso 19, verso 23, verso 24, así como les prometí que lo iba a hacer. Romanos 7, verso 5 dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. En el verso 18, Romanos 7, 18 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esto le pone la tapa a unos cuantos religiosos, ¿no? El verso 19, Romanos 7, 19, dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Qué confesión tan fuerte. Romanos 7, verso 23 al 24 dice: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Se da cuenta cómo el alma debe ir cambiando con la palabra de Dios si no va a ser cautivo? Y Pablo dice esto en el verso 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Jesús. A ver, repita conmigo, diga: Jesús. En Santiago capítulo 4, verso 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Está bien descrito esto. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, verso 12. Voy a tomar un poquito de agua porque se me seca la garganta. En Romanos capítulo 5, verso 12 leemos: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ese hombre que está hablando acá fue Adán. Le prohibió un árbol. Pero si nos podemos imaginar lo que era Edén, probablemente estamos hablando de un lugar con miles de acres o de hectáreas, tal vez 1.000.000 de hectáreas o de acres. Vamos a decir de hectáreas porque es más grande. El acre es la mitad de una hectárea. Para dos personas, para Adán y Eva, nada más.
Tal vez hagamos un cuento, digamos algo, habría 900.000 árboles, algunos con fruto, otros sin dar fruto, otros para madera, otros para sombra. ¿Se imagina usted? Ahora, de esos 900.000 árboles, 899.999 podía tocar, comer, cortar, hacer, pero uno solo no. Es diferente de lo que tenemos hoy día. Hoy día tenemos 800.999, 999 y uno solo. Y esa es la cruz de Cristo. El árbol donde fue crucificado mi Señor. Ese es el árbol que tenemos nosotros. Por eso la salvación es tan simple. Hay una sola cosa que escoger. En vez de escoger todos esos 899.999, escogemos uno. La cruz de Cristo, el árbol donde Él fue colgado. En Génesis capítulo 2, versos 16 al 17, les voy a repetir lo que Dios hizo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando Dios le dijo, ese es el árbol del bien y del mal, el día que comas de él, por seguro morirás, Adán sabía todo lo bueno que es divino. Lo que no sabía Adán era lo bueno humano. Bueno humano, que es humanismo, que proviene de la carne. De inmediato que comieron del árbol, los ojos de ellos fueron cegados para Dios y abiertos en la carne. Y lo primero que hicieron fue buscar algo para cubrirse, que es lo que el humanismo hace. Esto es como todos los sacrificios que no tienen sangre. Todos dicen que fue una manzana, quién sabe. Como ellos comieron parte del árbol, el árbol se formó en parte de ellos. El árbol es la naturaleza de la carne. Las dos tendencias de la carne son buena y mala. Desde allí en adelante, espero que no se le haga complejo esto. Desde allí en adelante, hemos tenido seres humanos nacidos tratando de curar el mal con bien, pero bien de la carne. Lo único que cura tanto el bien humano como el mal es el bien divino. Piénselo. En Romanos capítulo 7, versos 18 al 19, nos dice que nada hay bueno en la carne, pero lo voy a repetir nuevamente. Yo sé que en mí, esto es mi carne, esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Yo sé que Romanos 7, versos 18 al 19. Yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Eso es lo que el mundo piensa, que si hacemos cosas buenas y podemos tener un balance positivo sobre las dos obras, entonces Dios me va a dejar entrar en el reino de Dios. Y eso es un no siempre. No. Ese balance, ese razonamiento proviene de la carne. Los mismos creyentes se confunden y comienzan a aceptar que la gente buena va al cielo. No es así. Por favor. El pecador que recibe a Jesús como su Salvador, ese va al cielo. Los creyentes que son controlados por su carnalidad no son muy diferentes de los mundanos. Creyentes que pecan son pecadores. ¿Qué es lo que me hace acepto en el cielo? ¿Qué es lo que me hace parte de la comunión con los hermanos?
Vamos a leerlo, porque no se los quiero decir yo, sino quiero que lo leamos en la palabra de Dios. En Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, verso 7, dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:9. Esto lo tendría que tener de memoria. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuánta maldad? Toda maldad. Piénsenlo un poquito. Quiero repetirlo esto nuevamente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Imagínense, no es el pecado de aquel de allá, no, es nuestros pecados. Y limpiarnos de toda maldad. Tentaciones vienen sobre todos, porque todos tenemos la naturaleza de la carne. En Marcos capítulo 7, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, verso 21 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. En Santiago 1:15 habla de carnalidad en la vida del creyente. El momento que aceptaron la tentación, lo que nace de esto es carnalidad. Esta carnalidad ocupa tantas posiciones en la iglesia y tenemos un cuerpo enfermo entonces. Creyentes pueden pecar, pero igual que los mismos mundanos. Y esto causa confusión en los que desean venir a la iglesia cuando los observan, la forma que se comportan. Y son creyentes que se golpean el pecho, incluso a veces están en el púlpito. Son los mismos pastores. No te enojes, hermano pastor, tiempo de corregir, tiempo de enderezar la vereda. Estos versos no han sido escritos para el mundano, están escritos para el creyente carnal, por supuesto, o el religioso que le llamo yo. El apóstol no le llama hermano al mundano. Le está hablando al creyente que ha sido seducido y ha dado a luz al pecado. Y ese pecado lo lleva a la muerte. ¿Qué significa? La muerte es separación de Dios. El propósito de la vida del creyente es de caminar en comunión con Dios. Todo el tiempo. No cuando le guste o se sienta de hacerlo. La tentación viene a todos, incluso Jesús fue tentado en todos los puntos de su vida. Sin embargo, no cedió a la tentación y hoy día nos da ese poder mediante el Espíritu Santo para poder resistir la tentación. Han sido bendecidos. Espero que así sea. Dios me los bendiga ricamente. Hasta la próxima lección.